Buen día, en la siguiente exposición vamos a hablar sobre la medición de nanopartículas en Fiji. En cuanto a los objetivos, tenemos como objetivo general determinar el tamaño de las nanopartículas que se pueden identificar en las imágenes obtenidas por microscopía electrónica haciendo uso del software Fiji para comprobar que existen distintas formas de medir y de definir una partícula. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos identificar a las nanopartículas en cada una de las imágenes seleccionadas y calcular el tamaño de dichas partículas haciendo uso de las herramientas de Fiji, a su vez realizando un análisis estadístico de cada una con los datos obtenidos y comparándolos con los resultados obtenidos por los demás grupos. Como una pequeña introducción hablaremos sobre las nanopartículas. Estas son partículas que poseen 3 dimensiones y se caracteriza sobre todo por tener un tamaño menor a 100 nanómetros. La nanotecnología estudia estas partículas debido a que son de gran interés debido a su comportamiento en los sistemas en una escala microscópica, ya que empiezan a presentar efectos de tipo cuántico. Existen aplicaciones en diversidad de campos de ciencia e ingeniería y estas sobre todo se centran en materiales a nanoescala y sus propiedades. De esta manera ofrecen nuevas perspectivas para el desarrollo de nuevos nanomateriales de embalaje y también puede ser equipos electrónicos. Para el estudio de las nanopartículas se han desarrollado diferentes herramientas para su análisis, como lo son los microscopios electrónicos, así también como diversos softwares, y uno de ellos, y el que utilizaremos en esta actividad, es Fiji. Fiji es un software que se utiliza para analizar imágenes de partículas. Ya que es de código abierto, los desarrolladores pueden contribuir en su desarrollo y creación de complementos fácilmente. Para los usuarios es un programa fácil de instalar y utilizar en donde pueden tener una documentación completa. Lo más interesante de este programa es el nivel con el que permite realizar el análisis de imágenes. Se puede medir la longitud, el área, los ángulos, coordenadas o la intensidad de píxeles. El software ofrece herramientas estadísticas como histogramas o diagramas de frecuencia. Además, se puede realizar el análisis en toda la imagen, las regiones que sean de interés, o se puede dividir en partes. También existen otras opciones interesantes como el seguimiento de imágenes o el análisis de imágenes 3D. Ahora, para saber cuáles son los tipos de errores que podemos cometer al momento de medir las nanopartículas, tenemos que comprender qué son los errores sistemáticos. Este tipo de errores se caracterizan por ser constantes a lo largo de todo el proceso de medida y por ello afectan a todas las medidas de un modo determinado. A su vez, se caracterizan por tener un signo determinado y se producen por causas específicas. Dentro de estas causas tenemos los errores personales, los errores instrumentales y los errores de método. En cuanto a los errores instrumentales, estos hacen referencia a errores en la calibración del instrumento o en un fallo en el funcionamiento del instrumento o el aparato de medición. Por otro lado, los errores personales hacen referencia a limitaciones personales como defectos en la visión, aberraciones ópticas y una falla en la postura al momento de tomar las medidas. Y finalmente tenemos los errores de métodos caracterizados por un error al seleccionar el método al realizar un tipo de análisis específico. ¿Cuáles son los tipos de errores que podemos cometer al medir las nanopartículas? En cuanto a los errores personales, podemos cometer el error al seleccionar la muestra del total y al medir las nanopartículas. Por otro lado, en cuanto a los errores de método, se puede realizar una medición manual o un procesamiento automático de la imagen. Y en cuanto al error instrumental, se sabe que Fiji se caracteriza por ser un software preciso, realizar un análisis detallado y analizarlo por regiones de interés. Debido a todas estas características, se descarta el error instrumental. En cuanto a los errores personales que se pueden cometer al momento de realizar la medición de las nanopartículas, en primer lugar tenemos la selección incorrecta de la muestra. En este caso, seleccionar una muestra no representativa del conjunto total de nanopartículas es un error, porque se deben incluir todos los tamaños de nanopartículas. En este caso sería un error seleccionar únicamente las nanopartículas cuyo diámetro sea mayor, descartando o dejando a un lado las nanopartículas con diámetro menor. Otro tipo de error que se puede cometer es la medición de las nanopartículas. En este caso se presenta una falta de precisión al colocar el cursor sobre la nanopartícula al momento de realizar la medición. Para realizar las mediciones de las nanopartículas se abrieron las fotos 1, 2, 3 y 4 dentro del software Fiji. Primero se delimitó la escala de las unidades, luego se seleccionaron las medidas. Para las imágenes 1, 2 y 3 se realizó una medición manual de las nanopartículas, y en el caso de las dos primeras se midió el diámetro y en la tercera foto se midió la diagonal de la nanopartícula. Luego de la selección manual se presionó la tecla M para obtener las mediciones. Por otro lado, la foto 4 fue procesada ajustando la imagen con el software, y se midió automáticamente con el botón Analizar partículas.
A partir de los datos obtenidos con las mediciones, se obtuvo un diagrama de dispersión, un histograma de distribución y la curva de distribución para cada foto. En la foto 1 se obtuvo una distribución asimétrica hacia la derecha. Se utilizó una escala de 5 micras y se realizaron 350 mediciones. En la foto 2 se obtuvo una distribución asimétrica hacia la derecha, con una curva más aproximada a la distribución normal en comparación con la foto 1. Esta tendencia se debió a valores altos obtenidos. Se utilizó una escala de 2 micras y se realizaron 825 mediciones manuales. Los resultados obtenidos en la foto 3 cumplen con el supuesto de normalidad dentro del nivel de significancia 0.05. Como se puede observar, los datos están distribuidos aleatoriamente en el diagrama de dispersión y se obtuvo una curva de distribución que se acerca a una campana gaussiana. Se realizaron 275 mediciones y, al igual que en la foto 4, se utilizó una escala de 500 nanómetros. En la foto 4 se observó una tendencia positiva en el diagrama de dispersión. Al realizarse la medición automática se obtuvieron 2.597 mediciones. La cantidad de mediciones de partículas realizadas fueron elección propia de cada grupo según su apreciación. Este es uno de los principales factores que influyeron en los resultados de las mediciones para cada imagen, además de que se puede apreciar que existe un rango de mediciones muy diferentes por cada imagen y por cada grupo. Con respecto a la comparación entre los grupos de la foto 1, se realizó la prueba de hipótesis con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05, en donde la hipótesis nula plantea que la media poblacional es igual a la media muestral del grupo 1, 2, 3 y 4, mientras que la hipótesis alternativa señala que al menos una de las medias muestrales es diferente. Tras realizar el análisis de la varianza, se identificó el valor P, y este, al ser menor que alfa, se determinó que al menos uno de los grupos no miden en promedio el mismo tamaño de las partículas de la foto 1. Mediante la prueba de comparación de medias de Tukey y los datos de los errores o residuales, se realizó la comparación de la media del tamaño de las partículas de la foto 1. Los resultados obtenidos en la comparación de medias de Tukey se identificó que los grupos 2, 3 y 4 en promedio tienen el mismo tamaño de partículas en la foto 1, mientras que la media obtenida en el grupo 1 diferió significativamente con respecto a las demás. Al analizar los datos del mínimo y máximo obtenidos por el grupo 1, se puede identificar que existen valores extremos, lo cual explicaría el valor tan alto de la media obtenida. Ahora, con respecto a la imagen 2. Al igual que la anterior, se realizó la prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0.05, en donde la hipótesis nula plantea que la media poblacional es igual a la media muestral del grupo 1, 2, 3 y 4, mientras que la hipótesis alternativa señala que al menos una de las medias muestrales es diferente. Dentro del análisis de varianza, se identificó que el p-valor es menor a alfa, por lo que se determinó que al menos uno de los grupos no miden en promedio el mismo tamaño de las partículas en la foto 2. Posteriormente se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey de la foto 2 y se obtuvieron los siguientes resultados. Se identificó que el grupo 1 y 4 tienen en promedio el mismo tamaño de partículas en esta imagen, mientras que la media obtenida entre el grupo 2 y 3 son extremadamente altos en comparación al grupo 1 y 4. Además, en estos dos grupos, el 2 y el 3, difieren significativamente sus medias. Para la foto 3 se realizó la prueba de hipótesis de comparación de medias. Tras realizar el análisis de la varianza se identificó que el p-valor es menor al alfa, es decir, que al menos uno de los grupos no miden en promedio el mismo tamaño de las partículas de la foto 3. Para este análisis se utilizaron 2.907 mediciones en total de los 4 grupos. Tras realizar la comparación de medias de Tukey, se identificó que los grupos 2, 3 y 4 tienen en promedio el mismo tamaño de partículas de la foto 3, mientras que los valores de las mediciones del grupo 1 son altos en comparación a los grupos 2, 3 y 4. De la misma manera, en la foto 4 se realizó una prueba de hipótesis de comparación de medias en la que se utilizaron 4.305 datos y se obtuvo un valor P de 1.33 por 10 a la menos 6, el cual es inferior al alfa. Se realizó la comparación de medias de Tukey y se obtuvo la misma respuesta que en la foto 3, es decir, que los grupos 2, 3 y 4 tienen en promedio el mismo tamaño de las partículas de la foto 4. Finalmente pudimos concluir que para las 4 imágenes las variaciones que se obtuvieron en el tamaño de las nanopartículas de todos los grupos se producen por diversos factores.
tales como la definición de una nanopartícula propia de cada grupo, la unidad de medida, el tipo de medida y la calidad de la imagen y muestra observada. Todos estos están sujetos a parámetros particulares de la investigación y uno de los factores más relevantes que infiere en los resultados son las aberraciones ópticas. Por otro lado, se pudo concluir que los errores sistemáticos cometidos por el manejo inadecuado de Fiji, tales como la imprecisión al colocar el cursor o la selección inadecuada de una muestra, se reflejan en los valores obtenidos para el error estándar de cada una de las imágenes, teniendo valores elevados para las imágenes 1 y 2. Además, se pudo concluir que los grupos 2, 3 y 4 tienen en promedio el mismo tamaño de nanopartículas para las fotos 1, 3 y 4, mientras que las medias del tamaño de las nanopartículas del grupo 1 y 4 son significativamente iguales para la foto 2. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones que se pueden dar, se debe repetir las mediciones estandarizando el número de mediciones, el tipo de medición manual o automático, la calibración, la unidad y el tipo de medida. Así llegamos al fin de nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.